Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy estamos disfrutando porque es una celebración, el recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Estamos en la Semana Santa y queremos celebrar conmemorando todos los acontecimientos alrededor de la cruz. Y para eso, pues vamos a estudiar hoy el texto bíblico, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en referencia al Cordero de Dios. Vamos a estar estudiando y aprendiendo, pero al mismo tiempo acercándonos a Dios, teniendo este espacio para entrar en comunión con el Señor, para tener un acercamiento especial y pedimos al Espíritu Santo que nos visite mientras estamos estudiando su palabra y que esta Semana Santa el Señor se derrame sobre nuestra vida. Y si tú escuchas este estudio en otra época del año, bueno, que cuando llegue la Semana Santa tengas un mejor entendimiento, pero que también en este momento de tu vida el Señor se derrame sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus amigos, y que en esta Semana Santa puedas celebrar el acto maravilloso de Dios que dio a su único Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados y luego lo resucitó de entre los muertos, como también te va a resucitar a ti y a mí si creemos que Jesucristo es Dios hecho carne. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita si te gusta el contenido. La Semana Santa. Este estudio tiene como propósito enseñarnos de una manera simple, de una manera clara, el significado de la Semana Santa desde la perspectiva bíblica, que es a lo que nos interesa. ¿Qué dice Dios sobre la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa? Pero además de entenderla, también en este momento tener un espacio de comunión con Dios. No solamente llevarnos el conocimiento y la teoría, sino entrar a la presencia de Dios conforme la palabra nos invita a que hagamos. Cuando hablamos de la Semana Santa, estamos hablando de varios significados. A la Semana Santa también se le llama la Pascua, también se le llama la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. También se le llama la Cena del Señor. También se le llama la Semana de la Pasión de Cristo. Y todos estos nombres, bueno, porque todos significan lo mismo. Es la conmemoración del sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, independientemente del país, del género, del color de piel, del nivel de educación, del nivel económico, para que todo ser humano, independientemente de la religión donde se encuentre hoy, para que todo ser humano que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Como una introducción, voy a leer para ustedes Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. En el Nuevo Testamento, dice Juan el Bautista, aquí está Juan el Bautista hablando, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el que anunció, como profeta anunció, que Jesús había llegado. Y este verso en el Evangelio de Juan nos habla de eso. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como pueden ver, sigo usando la palabra Cordero, porque es una palabra clave para entender la Semana Santa, para entender este tema que hoy nos ocupa. Vamos a ver primero entonces
la Pascua o la Semana Santa o la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar leyendo varios textos. Yo los voy a ir poniendo acá para que podamos concentrarnos. También veremos la Pascua en el Antiguo Testamento, pero primero la veremos en el Nuevo y luego en el Antiguo. Y vamos a cubrir estos textos bíblicos: Lucas 19, Lucas 22 y Éxodo 12. Empezamos con Lucas 19, del 28 en adelante. Y dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Si leemos cuidadosamente este texto, nos tiene que sorprender. ¿Por qué nos tiene que sorprender? Bueno, porque está diciéndole a los apóstoles que vayan y tomen un burrito que está ahí, que es de alguien, y que además, si les pregunta, pues que les digan que el Señor lo necesita. No les está dando ninguna explicación, ni tampoco está diciéndoles que le den una larga explicación al dueño del burrito. Además, es un burrito que nadie nunca se ha montado. O sea, son detalles muy específicos los que está dando. ¿Y por qué los detalles son tan específicos? Bueno, porque se tienen que cumplir profecías que fueron dadas 1000 años o más atrás para que se cumplieran en este momento, para que luego la humanidad pudiera estar segura de que Jesús es el Mesías. Entonces, esto es una profecía que está en el Antiguo Testamento miles de años antes y se está cumpliendo. Pero para que podamos tener una idea en nuestro tiempo de lo que esto podría significar, es como que Jesús dijera: mire, váyanse ahí al barrio vecino y van a encontrar un Tesla, tráiganlo, y si Elon Musk les pregunta que por qué se lo llevan, pues díganle que el Señor lo necesita. Más o menos, porque un burrito era un transporte en aquella época y era un transporte valioso. Entonces, esto era algo muy, muy fuerte, y sin embargo los apóstoles, pues como veremos en adelante, lo hacen. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños aparecieron. Porque desatan el burrito. O sea, nótese, los dueños no sabían. No fue que Jesús pasó antes y les dijo: vea, voy a mandar a alguien por el burrito. No, los dueños preguntan: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron, tal como Dios se los dijo, como Jesús se los había indicado. El verso 35 dice: se lo llevaron pues a Jesús. O sea, no hubo resistencia de parte de los dueños. Póngase a pensar que usted vaya y tome un carro que está parqueado del año ahí en el vecindario, y usted lo toma y el Señor lo necesita. Y que la persona no ponga ninguna resistencia. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Recuerden que era un burrito que no había sido montado. Esta es la primera vez que es montado. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Aquí dice la palabra mantos, pero en el Evangelio de Juan es donde se encuentra la palabra palmas. O sea, ponían palmas en el camino. Y por eso hasta el día de hoy se celebran las palmas el Domingo de Ramos, que se llama tradicionalmente. Porque a medida que Jesús entraba en Jerusalén, ponían palmas. Aquí nos dice que mantos, pero ponían palmas en el camino
para que Jesús pasara. Ahora, luego vamos a volver a este texto para que veamos el significado que tiene este texto en el Antiguo Testamento. Al acercarse él a la bajada del monte Los Olivos, porque es como una bajada, es como una montañita no muy alta, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. O sea, todos los discípulos aquí se refiere a muchos discípulos, no se está refiriendo solamente a los 12. Y esto de nuevo está en el Salmo 118. Esto de que empezaran a alabar a Dios cuando él entraba es otra profecía que se está cumpliendo, que fue escrita 1000 años antes en el Salmo 118. Lo puedes leer luego. Hay aproximadamente 150 profecías que se cumplen alrededor de la Semana Santa, cuando esto está sucediendo en el primer siglo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Así mismo está en el Salmo 118. 26. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Miren lo que Jesús les contesta. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Qué fuerte, ¿verdad? Jesús entra al templo. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad. O sea, ya llegando por el Monte de los Olivos, él ve la ciudad, porque el Monte de los Olivos está no es una montaña, pero es una subidita. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad. ¿Y qué hizo? Lloró por ella. ¿Por qué lloraba por la ciudad? Miren lo que dice. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Porque Jesús sabía que no lo iban a aceptar, porque Jesús sabía lo que le esperaba, porque Jesús sabía que no iban a creer. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. O sea, no lo puedes ver. En el mundo espiritual no podían ver que Él era el Mesías. Pero eso está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro. Aquí está dando una profecía. Está diciéndoles lo que les va a suceder. Dice que los enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Jesús está dando una profecía y también por eso llora, porque él sabe lo que va a acontecer. Y la palabra llorar aquí en el griego en realidad es mucho más intensa, es gemir. Es un llanto que sale de adentro del ser humano, es un llanto con gemido, es un llanto con dolor. Solo hay otra parte en la Biblia donde Jesús lloró, y es cuando su amigo Lázaro murió. Sin embargo, este llanto acá en el griego que se escribió el Nuevo Testamento es mucho más intenso, muchísimo más intenso, su gemir por Israel. Y les dice que vendrán días en que los enemigos levantarán un muro y los rodearán y los encerrarán por todos lados. O sea que no les dejarán escapatoria. Dice, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. El pueblo de Israel no pudo reconocer que Jesucristo era el Señor, era el Mesías. Y entonces Jesús está dando una profecía de algo que les va a suceder. No dejarán piedra sobre piedra. Y luego entra en el templo. Ahora, ahí en el verso 44, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que en el año, aproximadamente 40 años después de esto, de este momento, que está Jesús diciendo esto, en el año 73 después de Cristo, los judíos le presentan un asalto al emperador en lo que se llama hoy la Masada,
que es como unas ruinas arqueológicas. La Masada era la casa donde vivía el emperador. Y van para allá y los atacan. Pero los judíos reciben un contraataque trágico, uno de las situaciones más trágicas que ha vivido el pueblo de Israel. Ellos empezaron esta guerra contra el Imperio Romano, sus opresores, porque los tenían oprimidos. El Imperio Romano iba conquistando, iba oprimiendo pueblos. Y los judíos en este momento tratan de sublevarse, de liberarse. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que él cuenta en su historia, él es un historiador judío, y él cuenta que murieron aproximadamente 1.100.000 judíos. También dice que 97.000 judíos fueron esclavizados y el templo fue destruido. Por eso es que les dice que será destruida y que no quedará ni piedra sobre piedra, que no dejarán ni siquiera la piedra, que todo será destruido. Y eso sucede con el templo de Jerusalén. Eso es lo que sucede. El templo es destruido. Y luego entra al templo y los exhorta por lo que están realizando adentro del templo, que hoy no lo vamos a cubrir. Lo que quería es que viéramos el tema de las profecías y de la entrada de Jesús. Eso que acabamos de leer es lo que se llamaría el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Ese es el significado, que también tiene un significado en el Antiguo Testamento. A ver si lo podemos cubrir ahora al final. Todos los días se quedó enseñando en el templo y todos los días en el templo enseñaba, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Notemos que no era el pueblo quien quería matarlo, era el liderazgo, porque se sentía amenazado. De hecho, Pilatos, en el momento que lo van a crucificar, Pilatos dice que es por envidia. El texto bíblico lo dice. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Entonces querían matarlo, pero estaban buscando a ver cómo hacían para matarlo, porque sabían que si lo mataban y el pueblo no estaba de acuerdo, el pueblo se venía contra ellos. Toda una situación política, diríamos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a Lucas 22. Lo que estábamos leyendo era Lucas 19. Ahora pasamos a Lucas 22. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Entonces Jesús entra a Jerusalén y a los días que lo andan buscando y lo andan persiguiendo, es que sucede lo que vamos a leer ahora. Todo esto es un acontecimiento que está tomando lugar en el periodo de una semana aproximadamente, la Semana Santa, iniciando con el domingo. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Esto lo escribe el autor del Evangelio de Lucas, que es Lucas mismo. Continúa, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. De nuevo, siguen los mismos tratando de ver cómo pueden crear una situación que les permita crucificar a Jesús. Pero recuerden, Jesús acaba de entrar en un burrito y la gente le ponía palmas en el suelo y le decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, estaban reconociendo a Jesús. Los que se oponían era el liderazgo, no el pueblo. Entonces entró Satanás dentro de Judas, uno de los 12 apóstoles, al que llamaban Iscariote, y este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo. Los capitanes del templo eran los policías del templo que cuidaban el templo, que era enorme, que cabía muchísima gente, para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. O sea, a Judas se le mete Satanás, dice el texto bíblico, y se va a negociar con los judíos, con los capitanes del templo, con los fariseos. ¿Cómo pueden hacer para entregarle a Jesús?
Ellos se alegraron, dice aquí el verso 5, y acordaron darle dinero. O sea, Judas va y vende a Jesús. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Claro, solo Judas y los discípulos sabían cuáles eran esos momentos que ponían a Jesús en una situación vulnerable, en que no hubiera gente, para que entonces lo pudieran matar y la gente no se viniera en contra del liderazgo judío. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, esta fiesta de los panes sin levadura la veremos ahora, al final en el Antiguo Testamento, porque aquí los judíos están conmemorando durante esta semana, ellos estaban conmemorando una fiesta del Antiguo Testamento, una ordenanza que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Y llegó esa fiesta que tenían que conmemorar, en que debía de sacrificarse ¿qué? El Cordero de la Pascua. Y aquí esto se empieza a poner interesante para nuestro propósito y nuestro estudio para entender la Semana Santa y la Pascua. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía de sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Sí, porque era una celebración judía, era una fiesta que se tenía que realizar porque era una ordenanza de Dios en el Antiguo Testamento y Jesús era judío. Entonces él iba a cumplir con lo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. Nótese que la fiesta se llamaba panes sin levadura, ¿sí? Y se mataba el cordero de la Pascua, pero en realidad la fiesta se llamaba panes sin levadura. Vayan a hacer los preparativos. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntan ellos. Miren, contestó él. Me encanta. Pongan atención de nuevo a este verso 10. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto es lo que se llama el don de ciencia. O sea, Jesús está viendo algo que no lo está teniendo al frente, pero eso es el don de ciencia, pero lo está viendo. Al entrar verán, entonces te encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Qué interesante, ¿verdad? Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. Interesante, para que no quepa duda, ¿verdad? De que es algo sobrenatural. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. De nuevo, una experiencia parecida a la del burrito. Había una casa preparada sobrenaturalmente. Esta persona, Dios le habló y esta persona obedeció, quien quiera que haya sido, además de que no es mencionado su nombre en el texto bíblico. ¿Cuántas personas sirven a Dios? ¿Cuántas personas obedecen a Dios que tal vez sus nombres ni siquiera son conocidos, pero fueron muy importantes en la historia bíblica, igual que siguen siendo muy importantes hoy? Personas que se disponen para que Dios les use y sin embargo puede que no sean nombres conocidos. ¿Cómo podemos aprender, verdad? Porque muchas veces creemos que las personas más usadas por Dios son las personas que tienen un nombre más popular, más conocido, pero aquí encontramos que no es así necesariamente, que habrán muchos cuando lleguemos al cielo que tendrán lugares especiales porque obedecieron a Dios, pero en la tierra no fueron conocidos, ni populares, ni famosos, ni famosas tampoco. Dice, Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. ¿Dónde quieres que la preparemos? Es el mismo texto, perdón. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer.
Ahora Jesús está con ellos ahí, ya preparado para compartir la Pascua con los apóstoles y les dice que ha tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ellos. Antes de padecer, ya les anuncia que él va a padecer. Aquí por primera vez les dice que él va a padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios, en las bodas del Cordero, cuando estemos la iglesia con Jesús, cuando Jesús venga por su iglesia, volverá a haber otra cena en la que estará Jesús. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid, o sea, de la uva, hasta que venga el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se establezca en su plenitud, porque con Jesús vino el reino de Dios, se acercó. Lo dice el Padre nuestro. El Señor, el reino de Dios se ha acercado, pero en plenitud va a estar cuando Jesús regrese por su iglesia, regrese por todos nosotros. Y dice que ese será el momento en que Él volverá a beber de la copa. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Está hablando de que el pan es su cuerpo. Aquí Jesús está agregando algunos elementos al Antiguo Testamento que no están en el Antiguo Testamento y uno de ellos es este, que está diciendo que aquí le está agregando que Él es el pan. Tomó el pan y ustedes lo encuentran en todo el Nuevo Testamento que dice, Él es el pan de vida. Muchas veces habla de que Él es el pan. Ese elemento no está en el Antiguo Testamento y Él lo está agregando. Y después de dar gracias, lo partió, se lo dio y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, primero habló de la copa, habló del pan. Ahora dice que toma la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto. La palabra testamento significa pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Esta copa es el nuevo pacto, pero ahora en su sangre, que es derramada por ustedes. Ven, cordero, sangre, sangre derramada por causa de la humanidad. Todos estos son elementos de la Pascua. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Ya Judas está ahí y él les anuncia que ya quien lo va a traicionar está ahí. Y luego dice, el Hijo del Hombre se irá porque está determinado, está profetizado, está determinado, el Hijo del Hombre se irá, se está refiriendo a él mismo. Pero hay de aquel que lo traiciona. O sea, habrán consecuencias para Judas por haberlo traicionado. Y ahora vamos a entrar en el Antiguo Testamento. Y está en el libro de Éxodo, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a recorrer de manera rápida los versos del 1 al 14, haciendo un comparativo con lo que acabamos de leer en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas. Una breve introducción a esta parte del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel nació de un hombre llamado Jacob. Jacob era un hombre a quien Dios le cambió el nombre de Jacob y le puso Israel. Él tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Hubo un momento en que uno de esos hijos tenía sueños y tenía visiones con Dios. Sus hermanos sintieron envidia. Entonces lo fueron y lo dejaron un día que salieron de cacería, lo dejaron en un pozo vacío para que si pasaba algún mercader se lo llevara o para que se muriera, porque el papá
siempre hablaba bien de ese hijo y habían otros hermanos que le tenían envidia. Y esa es la historia de José. Lo dejan ahí, cuando regresan le dicen a Jacob, su padre, que seguro se lo comieron los animales, lo cual no era cierto. Lo habían dejado abandonado en un pozo de agua, en la profundidad del pozo de agua. Cuando unos mercaderes que vendían esclavos llegaron ahí a ver si había agua, lo encontraron en el fondo. Lo sacaron y cuando vieron que era vendible, que podía dejarles un poco de dinero, siguieron su trayectoria a Egipto y ahí lo vendieron. Y así es como José llega a Egipto. Bueno, en Egipto lo compra un señor que era muy cercano al faraón. Y estando trabajando con este señor, su esposa quiso estar con él en intimidad, pero él rechazó esto. Entonces la esposa lo acusó con el marido y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, habían metido al copero y al panadero del rey de Egipto, de egipcio, y habían metido a los dos ahí. El panadero y el copero eran las personas que probaban antes que el rey o el faraón, que probaban antes para, por si acaso les ponían veneno. En esa época se acostumbraba a envenenar mucho a los líderes, en este caso al faraón. Entonces siempre tenía una persona, el copero era el que probaba antes. Por si tenía veneno, que se muriera el copero y no el faraón. Lo mismo era con el panadero, era el que comía antes de que comiera el faraón. Bueno, resulta que los metieron a la cárcel y conocieron a José en la cárcel. Y José pudo interpretar un sueño que ellos tuvieron. Y el sueño, José les dijo la interpretación del sueño tal y como era. Y un día el faraón los mandó a llamar a uno de ellos y al otro lo mandó a decapitar. Bueno, al que mandó a llamar lo volvió a poner en el puesto que tenía. Y un día el faraón estaba teniendo un montón de visiones que no las entendía y entonces estaba angustiadísimo porque no las entendía, los sabios que trabajaban para él no se las podían interpretar y este señor que había conocido a José en la cárcel le dice, yo cuando estaba en la cárcel tuve un sueño y ahí había una persona que me lo interpretó y lo que me dijo que iba a suceder es lo que sucedió, que usted me mandó a llamar y me puso en el puesto de nuevo y que el otro compañero usted lo mandó a matar y exactamente lo que él interpretó sucedió. Entonces Faraón lo mandó a llamar y José le interpretó el sueño que estaba teniendo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. O sea que vendría una gran hambre en la tierra, pero antes de eso vendría una gran bonanza. Entonces Faraón le dijo a José que ese era el sueño, José se lo interpretó y el faraón lo puso de la mano derecha de él en todo el imperio. Por decirlo de alguna manera, José llegó a ser la segunda persona más importante del planeta, porque Egipto era un imperio enorme y poderosísimo, poderosísimo, de los más poderosos que han existido hasta el día de hoy. Bueno, así fue como llegó el pueblo de Israel a Egipto. Y resulta que luego los hermanos vinieron durante una hambruna, José los perdonó y les dio de comer y vino su papá y se reconciliaron y se perdonaron y se quedaron a vivir ahí. Pero resulta que muchos años después ese faraón muere y viene otro que le da celos que el pueblo de Israel esté creciendo tanto y que esté tan bien y entonces los hace esclavos. Y de esa manera obtiene la mano de obra gratis, porque son esclavos y construye todas las pirámides y construye todos los edificios y construye un montón de cosas que hacían y todo gratis, porque no tenía que pagar porque eran esclavos. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud 430 años, hasta que Dios llamó a Moisés, quien libertó al pueblo de Israel. Lo libertó y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud a través de las 10 plagas de Egipto, que ustedes recordarán y que las deben de haber escuchado. Hubo 10 plagas, pero el faraón en la primera no los quiso soltar, ni en la segunda, ni en la octava, ni en la novena. Fue hasta la última, porque fue ya tan fuerte, que el faraón cedió. No solo cedió, sino que les dijo que se fueran. Y aquí es donde vamos a entrar tú y yo. Y Moisés es lo que se llama un tipo de Cristo. Eso es lo que se llama Moisés, tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque muestra, de alguna manera, muestra a Jesús.
Bueno, resulta que aquí con esto podemos entrar al texto. Dice, en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. El cordero aparece aquí en el Antiguo Testamento, precisamente en la plaga número 10. Dios le dice a Moisés y Aarón, su hermano, que le comuniquen al pueblo cuándo. Dice el primero, será el primer mes del año. Le dice cuándo va a ser el primer mes del año para ellos, que es el Nisan. Dice, se llama el Nisan. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes, o sea, el día 10 del primer mes del calendario judío, ustedes van a tomar un cordero. ¿Saben cuál era el día que Jesús entró? El domingo de Ramos, que Jesús entró a Jerusalén en el burrito. Exactamente, el día 10 del primer mes del calendario judío. Jesús es el cumplimiento de esta profecía que estamos leyendo. Y avanzamos y les dice que tomen un cordero. Veamos a ver qué más dice del cordero. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse el cordero o el cabrito, debe compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesite, según lo que cada persona haya de comer. O sea, pero era importante que tuvieran un cordero y que lo podían compartir en caso de que la familia fuera pequeña y el corderito alcanzara para más personas. El animal que se escoja, o sea, el cordero que se escoja, puede ser un cordero o un cabrito, pero tiene que ser de un año y sin defecto. ¿Qué significaba eso en la vida de Jesús? Bueno, que fuera de un año es la vida, es cuando el corderito tiene más vida, más vigor. Es una edad perfecta para un cordero. Jesús muere a los 33 años. Exactamente una edad muy, muy vital para el ser humano. Y sin defecto. ¿Qué significaba sin defecto? Sin defecto significaba que el cordero no podía tener una orejita mala, no podía ser tuerto, no podía ser cojo. Tenía que ser un corderito sin defecto, en muy buen estado. ¿Y eso qué significa en Jesucristo? Que es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Que Jesucristo no podría pecar. Que Jesucristo no podría caer en pecado. Por eso Jesús nunca pecó. Es el único ser humano sobre la tierra que nunca ha pecado. Si Jesús hubiera pecado, no podría ser el Cordero de Dios. Tenía que no pecar. Es parte de lo que tenía que cumplirse. El verso 6 dice, al que cuidarán hasta el 14 del mes. O sea, lo tenían que cuidar lo escogían el 10. El 10 lo escogían. Y el 14, o sea, 4 días después, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Lo sacrificará al caer la noche. ¿Qué relación tiene con Jesús? Bueno, que el día 14 del mes fue cuando a Jesús lo sacrificaron en la cruz del Calvario, exactamente el día 14 del primer mes del calendario judío, el Nisan. Y dice que lo tenían que sacrificar al caer la noche. Para los judíos el día comienza en la tarde, a las 6. No como para nosotros, a las 6 de la mañana. Para ellos comienza en la tarde. Y entonces a Jesús lo sacrifica y se refiere de las 3 a las 6 de la tarde, que es cuando Jesús muere. Exactamente las mismas horas. Esas profecías se están cumpliendo así, tal, literalmente. Tomarán luego algo de esa sangre
Y por eso les puse esta foto, porque quiero que la miren bien. Tomarán luego algo de esa sangre, de la sangre del cordero. Esto es importantísimo. Y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero, o sea, de cada familia. ¿Qué es el dintel? El marco de la puerta. Lo tenían que poner en el marco de la puerta de cada casa. ¿Qué tenían que poner? La sangre del cordero. ¿Qué significa eso hoy para nosotros? Bueno, significa que la sangre de Jesús tiene que estar sobre nuestra vida. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Cuando nosotros aceptamos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos, la sangre de Jesús está sobre nosotros de manera simbólica. No es que nos va a bañar de sangre, sino simbólica. Y vamos a ver qué significa eso. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego, acompañada con hierbas y pan sin levadura. Por eso la fiesta se llamaba la fiesta de pan sin levadura. Y usted dirá, ¿y por qué el pan sin levadura? Porque no les dio tiempo. Recuerden que están en la plaga número 10. Jesús les está dando estas instrucciones, porque en unos minutos viene la plaga número 10. Pero esto tenían que hacerlo antes de que cayera la plaga 10. Y ya vamos a ver por qué. No deberán comerla cruda. Vea las instrucciones que les da, ni hervida, sino asada al fuego con la cabeza, las patas, los intestinos. Esto no tiene que ver nada con la dieta de hoy, no se vaya a confundir. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Y luego, el 11 dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, porque ya van para el camino. Tienen que estar listos porque los va a sacar de Egipto en la próxima plaga. Ya él sabía que en esta plaga el faraón los dejaría ir, no solo los dejaría ir, sino que les diría que se fueran con la vara en la mano y deprisa, porque tenían que salir. Se trata de la Pascua del Señor. Esto está escrito, amigos y amigas, esto está escrito miles de años antes de que Jesús viniera. Miles de años antes. Y es exactamente como se cumple. Exactamente como se cumple en el Nuevo Testamento, en la venida de Jesucristo. Y Jesús es el Cordero. Por eso Jesús debe morir exactamente de esa manera y debe de pasar y cumplirse cada una de las profecías. Esa misma noche pasaré por todo Egipto. Aquí viene la plaga. Y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, porque Egipto tenía muchos dioses y ellos creían en ese montón de dioses, creían en la rana, creían en insectos, adoraban la lluvia, adoraban el río, adoraban muchos dioses, muchos, pero muchos dioses. Por eso dice lo que dice acá. Y dice que esa noche pasaré por todo Egipto. ¿Y qué tiene que ver entonces la sangre que pusieron en el marco de la puerta? ¿Qué tiene que ver la ceremonia esta que les pidió del cordero con esta plaga en que va a matar a todos los primogénitos, inclusive de los animales, para torcerle el brazo a Faraón y que los deje ir? El verso 13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. O sea que cuando él pasara por las casas de los egipcios para traer esto sobre ellos, este juicio sobre ellos por haber maltratado al pueblo de Israel 430 años y por haberse resistido durante las primeras 9 plagas y no dejarlos libres, por haberlos esclavizado, por haber usado la mano de obra barata, por haberlos oprimido, por haberlos maltratado por tantos años, dice que la sangre que ellos pusieron en el marco de la puerta harán que cuando él pase a hacer eso, él pasará esas casas, él las va a identificar y va a pasar de largo. Esto significa, esto significa que si tú y yo creemos que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros y por nuestros pecados, cuando venga el juicio final, Dios pasará de lejos.
No vendrá el juicio de muerte sobre nuestra vida y tendremos vida eterna. Eso es lo que significa hoy. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, en los versos que leímos en el Nuevo Testamento. Estaba dándole cumplimiento a esto. Al verla pasaré de largo. Y eso es lo que se llama Passover en inglés. Por eso se llama el Passover en inglés. Pasará sobre, pasará de lejos. Nosotros en la traducción decimos la Semana Santa, pero lo que significa es esto, que pasará de lejos, que habrá un sacrificio que es el sacrificio de Cristo y por lo tanto la sangre ya no va a estar en el dintel del marco de tu puerta. Ahora la sangre estará en tu vida, cubriéndote a ti como ser humano, como persona integral. En ese tiempo era por familia. Hoy la salvación es individual. Cada persona debe creer en una misma casa. Pueden haber dos que creen en el sacrificio de Cristo y uno que no. Bueno, la sangre está sobre los que creen. Ya la sangre no está sobre el marco de la puerta de toda la casa. Ahora está sobre cada persona y cada persona es responsable delante de Dios de creer. Y usted no puede forzar a un amigo, a un vecino, a un hijo, a un abuelito. Tiene que ser una decisión personal de cada quien. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. O sea, no vendrá plaga. ¿Por qué? Porque la sangre nos protegerá. Y esa es la sangre del Cordero. Esa es la sangre de Cristo que nos guarda y que nos protege. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Es un mandamiento. Es algo que Dios nos invita a hacer. Es algo que Dios nos ordena. No es una opción. La cena del Señor es algo que debemos de hacer. En el Antiguo Testamento y luego Jesús también lo dijo en el Nuevo Testamento, cuando tomó la cena con los discípulos y les dijo que deberían de celebrarla, que deberían de hacerlo para recordar. Y es tan hermoso ver cómo el recordarla no solamente es un ritual, no solamente es una ceremonia, sino que ahora que tomaremos la cena del Señor, el Espíritu de Dios opera en nuestra vida. Y muchos de nosotros que necesitamos sanidad recibiremos la sanidad y otros recibirán la respuesta a su oración. Porque cuando tomamos la cena del Señor, el Espíritu Santo opera. No es solamente un ritual, es un ritual que tiene vida, es un ritual en el que el Espíritu de Dios actúa. Y vuelvo a leer para ustedes Apocalipsis 5:13, con lo que comenzamos hoy. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Ven, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. A Él sea la alabanza, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el poder, por los siglos de los siglos. Oro a Dios para que en su amor, en su misericordia, continúe guiándote, para que puedas continuar creciendo, para que puedas continuar madurando espiritualmente, para que cada día este misterio maravilloso de la cruz, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, se haga cada día más vívido, más real, para que cada día el Señor ponga colirio en tus ojos, para que puedas ver el mundo espiritual con más claridad. Que Dios continúe caminando contigo el resto de tu peregrinaje. Nos vemos pronto en el próximo estudio. Te recuerdo, si no te suscribiste ya al canal, hazlo, dale un like a la campanita y hasta pronto.